El año pasado. Ay, Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer lo que es métodos de extracción. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bueno, chicos, no se olviden de marcar su asistencia. Los métodos de extracción. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para extraer el principio activo de la planta medicinal. Hay diversos métodos de extracción. Ahora los vamos a ver. ¿Qué es la extracción? Silencien sus micros, por favor. Chicos, silencien los micros. ¿Qué es la extracción? Es la separación de una mezcla de sustancias con un disolvente. Este disolvente va a extraer el principio activo y vamos a tener dos componentes. La solución extraída más el disolvente, que vendría a ser, silencio chicos, que vendría a ser el extracto, y el residuo que queda de la planta, que vendría a ser el bagazo. Eso se utiliza para la preparación de medicamentos hechos a base de plantas medicinales. ¿Cuáles son los métodos de extracción que tenemos? Tenemos tres grandes métodos de extracción: la extracción mecánica, la destilación y la extracción con disolventes. La extracción mecánica generalmente se utiliza para lo que es industria. La destilación es por el arrastre de vapor, que es un método utilizado mucho en lo que vendría a ser nuestra área, que es la farmacológica, es muy utilizado. Luego, extracto con disolventes, tenemos la extracción discontinua, que todos la conocen, es la maceración, digestión, infusión y decocción. Cuando lleguemos a esto, lo van a entender más claramente a qué me refiero con cada una. La continua vendría a ser la percolación o el soflet. En principio, una presión por fuerza. Pueden utilizar métodos caseros o prensas. Por expresión. ¿Cómo se hace por expresión? La planta fresca se introduce a una prensa hidráulica, que es la de acá, y se exprime hasta obtener su jugo. Eso es para obtener zumos de cítricos y aceites. No sé si alguna vez han visto cómo se obtiene el jugo de caña de azúcar. Es con una prensa como la que estamos viendo aquí y se obtiene el jugo. O con un extractor de cítricos de jugo para obtener el jugo, para el jugo de naranja, por ejemplo. Por eso digo, este es un método más industrial, se utiliza más que farmacológico, es industrial.
Luego, la extracción mecánica por incisiones. ¿A qué me refiero con extracción mecánica por incisiones? Esto se utiliza para extraer gomas, resinas y mieles de la planta medicinal que queremos. ¿Cómo se hace? Se le hace a la corteza del árbol o de la planta un pequeño corte y por este corte va a fluir lo que deseamos obtener, ya sea la resina o la miel o las gomas. Por ejemplo, en el caso de esta imagen, es la miel de maple. Se obtiene del arce rojo y se embotella para el uso industrial. También se puede usar de manera farmacológica para lo que son vías respiratorias, esta miel de maple. Esto es muy característico en países del norte como es Canadá. Luego tenemos otro método de extracción que es la destilación. Esta técnica tiene en cuenta las diferentes volatilidades de sus componentes y van a ser arrastrados ya sea por vapor de agua o por una mezcla hidroalcohólica u otros disolventes. En este tipo de extracción vamos a utilizar drogas frescas. Usamos una gran cantidad de planta para obtener un pequeño porcentaje o una pequeña cantidad de extracto, ya sea esencia o aceite. ¿Cómo es este proceso? La planta la vamos a trozar y se le va a colocar en la cámara extractora. La cámara extractora vendría a ser esta de aquí. Y se pone el vapor a calentar el agua, que en este caso es el disolvente, y el disolvente, al calentar, va a salir el vapor de agua, va a llegar en contacto con la planta, se van a obtener los principios activos por aquí, a destilar en forma de gotas de vapor, y se va a obtener ya sea el aceite o la esencia que deseamos obtener. Ahora, esta destilación se utiliza mucho en lo que es aceites esenciales. Los aceites esenciales pueden ser productos aromáticos o con fines farmacológicos. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué químicos vamos a obtener con estos aceites esenciales? El principal es los terpenos. ¿Qué son los terpenos? Lo vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Son metabolitos secundarios de la planta. ¿Qué características tienen los terpenos? Una estructura química compleja, pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es que brindan el olor a la planta. Catherine, me has levantado la mano, dime. No, Miss, disculpe, estaba entrando al chat y se presionó solo. Ya, entonces seguimos. Este método de destilación se clasifica en tres grandes formas. La hidrodestilación o destilación con agua. ¿Qué quiere decir? La planta o el material vegetal lo vamos a poner en contacto directo con el agua. Esta agua se va a someter a una ebullición, a hervir. La agua va a arrastrar todos los principios activos de la planta y los vamos a condensar y vamos a obtener el aceite esencial o el óleo o las mezclas hidroalcohólicas si es que estamos usando una mezcla hidroalcohólica para preparar el destilado. Nuestro menstruo utiliza un disolvente hidroalcohólico en ese caso. ¿Para qué usamos esta hidrodestilación con agua? Para sustancias vegetales que tienden a aplastarse, a apelmazarse, como por ejemplo que la manzanilla, su flor es pequeña,
Si metemos muchas, se van a compactar como una masa sólida. En este caso nos conviene utilizar la hidrodestilación. La hidrodestilación también puede considerarse cuando pasamos el té. Usamos el agua caliente para que hierva y hierve el té. Esa es una hidrodestilación. En esta imagen estamos viendo cómo van a obtener el aceite de clavos. Los clavos los van a meter en el balón con el agua. Se va a aplicar calor hasta temperatura de ebullición. Por el destilador se obtiene por condensación las gotas de aceite esencial. Ahora también tenemos una destilación con vapor saturado o destilación con agua y vapor. ¿Cómo es esto? Vamos a poner la planta en placas perforadas. Esto es cuando la planta no se apelmaza. Estas placas perforadas van a estar sobre el agua, no en contacto directo, sino sobre el nivel del agua. Va a hervir el agua, el vapor va a pasar a través de la planta y va a extraer el principio activo. ¿A qué temperatura llevamos a cabo este procedimiento? A 100 grados centígrados. Temperatura de ebullición del agua. A una atmósfera de presión, la presión normal. Vamos a obtener el principio activo. Generalmente en estos casos se utiliza para obtener aceites esenciales. En esta imagen vemos la planta queda suspendida sobre el nivel del agua, no en contacto directo con el agua. Sube los vapores salen por el condensador y se obtiene. Y vamos a obtener dos subproductos de esta destilación. Vamos a obtener el aceite esencial y el hidrolato. ¿Y qué es el hidrolato? ¿Va a salir solo principio activo una vez que liberemos esto? No. También va a salir agua. Al condensarse va a salir agua. Pero esta agua es una agua aromática. Entonces van a salir dos fases en este producto. El aceite que va a quedar por la parte superior y el hidrolato o la agua aromática que queda en la parte inferior. Ya es cosa de separarlos y se obtiene por un lado el aceite esencial, que es lo que nos interesa, y por otro lado el hidrolato o el agua aromática, que no es tan importante para una acción farmacológica. Luego tenemos la destilación con vapor seco o sobrecalentado. ¿Para qué se utiliza esta destilación? Cuando usamos materiales demasiado duros, por ejemplo, madera, vamos a poner la madera y a través de ella vamos a hacer pasar vapor seco y va a obtener el aceite esencial. Este tipo de destilación no es muy común. ¿Por qué? Porque es muy costoso. No necesitamos vapor húmedo, sino vapor totalmente seco. O sea, no el de calentar agua, sino solo por calor vamos a obtener el vapor. La ventaja de este tipo de destilación es que nos permite obtener mayor producción del principio activo o del aceite esencial que estemos obteniendo. Otra forma de extracción es la extracción con disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra planta la vamos a mezclar con disolvente líquido para que extraiga el principio activo. ¿Qué vamos a obtener a partir de eso? Dos componentes. Vamos a obtener el extracto. ¿Qué era el extracto? El principio activo en el disolvente. Y el bagazo es el residuo sobrante que no nos interesa. ¿Qué tipos de disolventes vamos a utilizar? Agua, porque sí lo podemos consumir. Mezclas hidroalcohólicas, ya sea mitad y mitad agua-alcohol o en diversas proporciones agua-alcohol.
El propilenglicol es un tipo de aceite, es un lípido que se puede consumir en el uso humano. Se usa mucho en lo que es preparación de fármacos. Y disolventes orgánicos en muy pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque hay disolventes orgánicos que no son aptos para el consumo humano. Si yo, por ejemplo, obtengo un destilado de boldo, el boldo es una planta medicinal que se utiliza para el sistema hepático cuando el hígado está muy cargado, cuando hay cólicos biliares. Esto ayuda bastante al descongestionamiento del hígado. Podría, digamos, obtener este extracto a partir de un disolvente tipo butano, por ejemplo. El butano es el líquido con el que se cargan los encendedores. ¿Se podría consumir o no se podría consumir? No lo podríamos consumir porque este disolvente es tóxico para el humano. Entonces, con disolventes orgánicos en muy pequeñas ocasiones. ¿Qué factores influyen en esta extracción con disolvente? La temperatura y el tiempo de extracción. La temperatura, ¿por qué? Porque si elevamos la temperatura, podemos descomponer y hasta quemar el principio activo de la droga. No nos conviene. Tenemos que llegar hasta el punto de ebullición de la planta para no descomponer el principio activo. Y el tiempo de extracción, dependiendo de las características de la planta, la dureza, si es una planta muy dura, muy leñosa como la canela, va a necesitar mayor tiempo de extracción. En cambio, si usamos una planta más suave como la manzanilla, la extracción va a ser mucho más rápida. También hay que tener en presente la naturaleza de los principios activos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la canela, vamos a obtener un aceite esencial que no es tan volátil y puede evolucionar o hervir más tiempo, estar en contacto con el disolvente por más tiempo. Pero hay otros componentes. Yulber, ¿me has levantado la mano? Mis buenas tardes, disculpe, hay mucha interferencia en la reunión. No se escucha tan bien, se escucha entrecortado. Pero es que interferencias son tus compañeros haciendo ruido. Sí, es que no apagan sus audios, decimos en el chat que apaguen, pero no apagan. Chicos, apaguen el audio, por favor. Compañera Katy Mesa tiene el audio activado y se escucha sus ruidos. Katy, por favor, desactiva tu micrófono. También la compañera Lisbeth Flores también está activado su audio. Por favor, señoritas, desactiven el audio para que los demás me puedan escuchar. Seguimos. Les decía de la canela que el principio activo o el aceite esencial que vamos a obtener es más estable, menos hidrolizable. ¿Qué quiere decir hidrolizable? Que su fórmula, su estructura molecular se puede romper. ¿Nos conviene que se rompa una estructura molecular medicinal o no nos conviene que se rompa esa estructura medicinal? ¿Qué piensan ustedes? No nos conviene, porque si se destruye la estructura molecular, perdimos el efecto farmacológico. Por lo tanto, no nos conviene que se hidrolice el principio activo o que se oxide porque pierde su naturaleza farmacológica activa. Entonces, al usar disolventes tenemos que tener en cuenta estos dos factores. La temperatura porque podemos quemar el principio activo y el tiempo de extracción porque podemos destruirlo el principio activo, ya sea por oxidación o por hidrólisis. ¿Qué es la maceración? Es una extracción con disolventes.
de manera discontinua. Si vemos la imagen de acá arriba superior derecha, ¿qué tenemos? ¿Alcanzan a ver la imagen? Romero. Sí, es Romero. ¿Quién fue que me contestó? Sí, es romero. El romero tiene propiedades antisépticas. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a extraer en este caso el principio activo? ¿Cómo vamos a extraer el principio activo? Vamos a introducir la planta con un disolvente en un frasco, en un recipiente inerte. En este caso estoy usando vidrio. Lo vamos a proteger de la luz porque hay principios activos que son fotosensibles. Lo vamos a dejar en maceración, en reposo, por varios días, sacudiéndolo de 2 a 3 veces al día para que se mantenga homogéneo. Al día 10º vamos a sacar el líquido que vendría a ser ¿qué? El extracto, porque está el principio activo más el disolvente, que es lo que nos interesa. Y nos va a quedar el bagazo, que vendrían a ser las ramas del romero, que no nos interesa. Cuando usamos este tipo de extracción, la vamos a utilizar para obtener tinturas. ¿En qué utilizamos? ¿En qué partes de la planta vamos a utilizar este tipo de maceración? Vamos a utilizarla para tallos, para flores y para raíces. El solvente que más utilizamos en este tipo de extracción son los alcoholes, principalmente el etanol. ¿Por qué? Porque si yo utilizo agua y la dejo encerrada 10 días con una planta, ¿qué creen que puede pasar? Produce hongos. Puede producir hongos, se puede fermentar, así como la chicha. La chicha jora se llena de burbujitas y revienta. Entonces, por eso utilizamos el etanol para preservar el principio activo, para evitar la formación de hongos y que se fermente nuestro principio activo. En este caso he puesto, por ejemplo, la tintura de árnica. ¿Para qué se utiliza la tintura de árnica? ¿O qué es el árnica? El árnica es una planta, que en este caso vamos a utilizar las flores, tiene unas propiedades farmacológicas de analgésicas antiinflamatorias. Entonces yo utilizo la tintura de árnica para un golpe, para dolor, para el reumatismo, para la artritis. Utilizo la tintura y froto la zona. Como tiene alcohol, va a elevar la temperatura de la zona más rápido que si utilizásemos agua. Evitamos que se malogre el principio activo y potenciamos el efecto analgésico antiinflamatorio del árnica. ¿Sí? ¿Me entienden? Supongo que sí, porque no me preguntan nada. ¿Cómo vamos a hacer la maceración? Que es la que estamos viendo. La planta, que ya la hemos trozado adecuadamente, la vamos a poner en contacto con el menstruo. ¿Qué es el menstruo? Es un disolvente. Vamos a esperar que este menstruo penetre a la estructura celular de la planta y ablande y empiece a disolver el principio activo que nos interesa.
Por eso es que se deja por un tiempo prolongado en maceración para que obtenga todo el principio activo que pueda. Se debe remover para mantener homogénea la mezcla, por eso solo 3 veces al día, el resto del tiempo tiene que estar en reposo. ¿Y qué pasa? Una vez que hemos terminado con estos días de maceración, filtramos y por un lado vamos a obtener el extracto, que es el principio activo, más el disolvente, que era el alcohol, el etanol en este caso, y por otro lado vamos a obtener el bagazo. Pero este bagazo que vemos acá va a quedar, es el residuo de la planta, pero está húmedo. Esa parte húmeda, ese bagazo húmedo, ¿contendrá principio activo o no contendrá principio activo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Sí, Miss. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo que sí? Pamela, ¿por qué piensas que sí tiene el principio activo? Sí tiene el principio activo todavía, porque está embebido con el disolvente, no está totalmente seco este bagazo. Si yo exprimo este bagazo, todavía va a salir un extracto, un líquido. Entonces, para obtener todo el principio activo de esta maceración, una vez que hemos retirado el líquido o el extracto, debemos agarrar este bagazo y exprimirlo para obtener todo lo que se pueda sacar por este procedimiento. Acá tengo una explicación más clara de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando el wingo. ¿Conocen esta planta? Yo particularmente no la conozco. He visto el extracto, la tintura de wingo, sí la he visto, sí la conozco. ¿Se utiliza para qué? Para las vías respiratorias. Específicamente, ¿en qué casos? Cuando hay congestión bronquial. Este wingo va a ayudar a expectorar todas las materias de los pulmones. ¿Cómo vamos a obtener este extracto, esta tintura de wingo? Vamos a pesar, pero ¿qué parte vamos a pesar? La cáscara de este, que es el fruto del wingo, 800 gramos, la vamos a triturar y la vamos a poner en maceración por 4 días. Ya sabemos que la maceración se mueve 3 veces al día, se deja en un lugar oscuro y en reposo durante el tiempo que no está siendo movido. Una vez que han pasado los 4 días, vamos a filtrar. Y del filtrado vamos a obtener un extracto. Este extracto nuevamente lo vamos a filtrar para obtener ya más purificado esta tintura de wingo. Luego, otra forma de extracción es la extracción discontinua por digestión. ¿Qué quiere decir esto? Igual que la maceración, ponemos el principio activo, lo ponemos en un solvente, pero ¿cuál es la diferencia? Que lo vamos a calentar. Vamos a calentar máximo 60 grados. ¿Para qué? Cierren los micros, por favor, jóvenes. ¿Por qué lo vamos a calentar? Para tener un
mayor rendimiento, una mayor cantidad de principio activo de esta extracción. ¿Cómo se realiza esta digestión? Cierren los micrófonos, por favor. Los micrófonos, chicos. Katy Mesa, Lisbeth Flores. Cierren sus micrófonos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa digestión? La planta la vamos a trozar, le hemos puesto en contacto con el disolvente, igual que una maceración, tal cual. Pero ahí vamos a poner en calentamiento solo hasta llegar a 60 grados como máximo. ¿Podemos utilizar un refrigerante? Sí, para evitar que se nos evapore el principio activo o el disolvente, el que sea más volátil. ¿Cuál es el refrigerante? En las figuras anteriores teníamos el refrigerante. Esta parte de acá vendría a ser el refrigerante. ¿Qué quiere decir? El principio activo va a salir por aquí y por estas partes de aquí, por acá, entra agua fría, lo enfría y va a lograr que se condense el principio activo. Entonces, por eso utilizamos con refrigerante en algunos casos, para hacerlo más, proteger el principio activo si es termolábil o si el solvente es muy volátil. Protegemos que no se evapore. En esta imagen podemos ver más claramente cómo es la digestión. En el matraz en Langmuir colocamos la planta, ponemos temperatura hasta 60 grados, tenemos acá el refrigerante, y por esta parte de acá vamos a obtener el principio activo. Otra forma de extracción discontinua vendría a ser la infusión. La que todo el mundo conoce, todo el mundo ha hecho en algún momento en su vida. ¿Cómo se hace? La planta que vamos a utilizar, la vamos a humedecer, la vamos a poner en contacto con un solvente a temperatura de ebullición, es decir, a 100 grados centígrados, ya sea de 1 minuto a 1 hora, y se deja enfriar a que esté temperatura ambiente. ¿Qué parte de la planta utilizamos? Podemos utilizar hojas, flores, tallos. En la imagen que tenemos aquí, vemos la manzanilla. Está utilizando la flor de la manzanilla para obtener una infusión. ¿Cuáles son las características farmacológicas de la manzanilla? ¿Alguna idea? Relajante muscular. No tanto que digamos. ¿Alguna otra idea? Ayuda al dolor de cabeza, algo así. Más o menos. ¿Alguien? Es antiinflamatorio, Miss. ¿Y quién fue? ¿Quién me dijo que era antiinflamatorio? Catherine Medina. A ver, ¿2 personas? ¿Una persona? Yo lo dije. ¿Quién eres tú? Catherine. Ya, Catherine Medina. Es un antiinflamatorio. Tiene otras propiedades. ¿Qué otra propiedad tiene la manzanilla? Antiulcerosa. Sirve para el Diurético. antipirético no. Antialérgico. ¿No? Uno solo por vez, porque están hablándome todos y no les entiendo. A ver, uno. Para descansar. Sí, para descansar, sí. ¿Quién fue?
La manzanilla, Son antialérgicas, Miss. Milagros, ¿eres tú la que me ha dicho que es antialérgico? No, Miss, soy Fiorella. Sirve para los dolores. Para los dolores, sí. Fiorella, Y ¿qué? también son antibacterianas, También es antialérgicas Sí, antialérgico, y Fiorella, antiinflamatorias. ¿qué? ¿Quién me ha Fiorella hablado? Medina. Fiorella Fiorella Medina. Medina. Ya, ¿y quién me ha dicho que es antialérgico y antiinflamatorio, antibacteriano? Yo, Miss. ¿Milagros? No, no, la misma persona. Ah, ya, sigue siendo tú. Dime, Sí, Milagros, Miss. ¿qué pasa? Que tienes la mano levantada. Milagros. Ya, 2 personas me han levantado la mano. ¿Quiénes me han levantado? El saldo de su cuenta no es suficiente para... Sí, mis presente, Milagros. Milagros Monroy. ¿Qué piensas, Milagros? Actúa como un sedante y un antialérgico también. Sí. Julber, ¿me estás hablando? Mayormente se usa en infusión, tanto para cólicos estomacales, Sí, te escucho inflamación del colon podría entrecortado. ser, también Sí, podría ser gastritis, úlceras, para sí, calmar a veces alguna pesadez y dolores. sí, también sirve para todo lo que me has dicho. Flor Ochoa, Digestiva, ¿no? ¿quieres? Carminativa. Perdón, ¿no te entendí? Digestiva. Digestiva, sí. Carminativa. También. Catherine Medina, Es antioxidante, Miss. sí, tiene algunas propiedades antioxidantes. Daniela Chara, Bueno, la manzanilla también se extrae un aceite esencial, ¿no? Y también se usa en los productos para el cabello, ¿no? Para la caída o también para aclarecer, ¿no? El cabello para aquellas personas. Y tal es el caso del producto del tío Nacho que contiene también manzanilla. composiciones de manzanilla. Ya, ahora yo ya, para aclarar la idea. ¿Le suena las gotas oftálmicas Floril? Sí, Exacto, tiene extracto de manzanilla. ¿Cómo funciona? Como descongestionante, desinflamante de la vista cansada, de los ojos rojos, va a descongestionar esas vías. Ahora, el agua de azahar, ¿lo conocen? ¿Sí? No. sí, también. También tiene manzanilla, es un relajante, un tranquilizante. Para el agua de azahar, ¿necesitamos receta? No necesitamos receta. Bueno, se compra de manera libre, ¿no? Yo las veces que he ido a comprar nunca me han pedido receta. Incluso hace 2 días he comprado agüita de azahar. Es de venta libre. Ujú. ¿Qué ventaja tendríamos en comparación contra el alprazolam, por ejemplo? Bueno, que el alprazolam es un medicamento controlado y si lo queremos conseguir no nos lo van a vender así sin una receta. En cambio, el agüita de azahar sí lo podemos conseguir, ¿no? En el caso mío yo lo compré para una persona que tiene problemas de los nervios y lo consume, ¿no? Para que le pueda ayudar. Exacto. Esa es la ventaja del agua de azahar contra la alprazolam. Otra de sus ventajas es que no tiene tantos efectos colaterales como el alprazolam. Entonces, ¿qué preferirían ustedes? Alprazolam, que los que hicieron el curso anterior conmigo saben que el alprazolam puede llegar hasta hacer un paro respiratorio, o la manzanilla. La manzanilla. La manzanilla. La manzanilla, exacto. A lo que vamos a llegar es la utilización de la planta medicinal en vez del fármaco, del químico. En este caso de la manzanilla, lo estamos viendo como un relajante, como un tranquilizante menor en el ejemplo que estamos empleando. Y todos deben haber hecho en algún momento alguna infusión, ya no sea de manzanilla, puede ser
Anís, De puede ser valeriana Miss también de para los valeriana nuevos. también. El té también puede ser una infusión, sí. O sea, todo el mundo conoce cuál es el proceso de una infusión. Por eso decía, estos métodos, malo que bueno, los conocen. Igual en el caso de la maceración, cuando lo hemos hecho anteriormente, los destilados de fruta que venden, que es por ejemplo pisco con maracuyá, que lo he visto que Pisco Camaná está sacando eso. Es una maceración donde meten la fruta en el pisco. El pisco vendría a ser el solvente y el maracuyá el principio activo. Por eso todos conocemos estos métodos de extracción con disolventes. La digestión, que es el anterior que hemos visto. A ver, ¿quién me levantó la mano? Daniela Chara, dime. Daniela. No, Miss, anterior había levantado la mano para dar mi opinión sobre la manzanilla y me olvidé de bajarla. Ah, ya, entonces Catherine Medina, tú sí has levantado la mano. Sí, Miss, yo sí. Eso de la extracción de las esencias de las plantas, eso se usa más en gastronomía y yo lo he visto. El profesor de gastronomía usa diferentes plantas como el apio, la hierbabuena, la hierba luisa y eso lo introduce en el pisco y lo deja ahí por un buen tiempo. Sí, estamos macerando ahí. ¿Y qué pasa? Estoy haciendo un extracto, el mismo que hicimos de romero. He puesto el romero, lo he puesto a macerar, digamos en etanol, y si lo caliento, ¿qué puede pasar? Ya lo estamos volviendo una digestión al calentar. ¿Qué creen que puede pasar? ¿Ideas? Puede perder sus propiedades porque si lo estoy macerando y luego lo caliento, pienso que puede perder gran parte o quizás todas sus propiedades, o sea, su principio activo. Hemos dicho que la digestión podemos llegar a calentar, es igual que la maceración, el mismo procedimiento, solo que vamos a calentar esto hasta 60 grados. Si lo vamos a calentar hasta 60 grados, no hay peligro de ebullición y por lo tanto no hay peligro de hidrólisis ni de deterioro del principio activo. ¿Qué creen que puede pasar si yo caliento? Ahí. He visto que el chat se ha movido. ¿Dónde está el chat? A ver, estoy leyendo que me han puesto mayor concentración del principio activo. Sí, se va a obtener una mayor cantidad de principio activo al calentar. Cuando estuve al comienzo les dije que había que tener en cuenta temperatura y el tiempo para ver lo que cómo vamos a extraer. Entonces, si yo lo caliento, voy a extraer mayor cantidad de principio activo. En el caso del romero, volvemos al caso del romero. He puesto mi romero, lo he puesto a macerar y lo estoy calentando. ¿Qué voy a obtener? Ideas. Voy a obtener una tintura de romero. ¿Cuál es la función de la tintura de romero? ¿Cuál es su acción farmacológica? El romero tiene propiedades antisépticas, antibacterianas. En estos momentos, en la situación actual de salud del país, nos conviene tener un antiséptico antibacteriano de origen casero, con un costo, digamos, económico. Bueno, sí nos conviene, ¿no? Porque
porque ahora no es un poco más difícil quizás por lo mismo que la mayoría de las personas no tienen una entrada económica estable ahora, quizás sí les conviene, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, en el caso de mi familia, siempre hemos usado el romero cuando nos enfermamos, cuando nos resfriamos, y sí, ¿no? Hemos visto resultados buenos al seguir un tratamiento, entonces yo creo que sería muy beneficioso que tengamos o que plantemos en casa. Sí, exacto. Ahora que el alcohol y los antisépticos están tan escasos, ¿por qué no extraer el romero? No necesitamos mayor extractor, mayor cosa. Lo podemos hervir el romero, no calentar, no llegar a hervir. Y obtenemos una sustancia verde, un líquido medio verdoso. Este líquido ya va a tener unas propiedades antisépticas que las podemos utilizar, digamos, para desinfectar las papas, por ejemplo, que compremos en el mercado. En vez de utilizar lejía, que la lejía se absorbe a través de la cáscara de la papa, podemos usar agua de romero. No le va a pasar nada a la papa, no va a absorber, pero sí va a tener un efecto antiséptico que previene que nos contagiemos de bacterias, virus, ejemplo, coronavirus, está tan de moda. Entonces, ¿conviene o no conviene conocer estos tipos de extracción? ¿Qué creen? Es conveniente, porque hay muchos casos en que no se consigue el alcohol medicinal como antiséptico. Entonces, sí nos conviene utilizar esto. Rosa Gamero me ha puesto, claro que sí. Sí, definitivamente sí. Seguimos. La infusión, que es la que estábamos viendo de la manzanilla, se va a poner en contacto con el agua caliente y se va a obtener el principio activo, ya sea tanto aceites esenciales como aceites aromáticos. ¿Qué otro ejemplo podría ser de la infusión? El café. El café no se hierve, sino solamente se filtra en agua caliente. Ahora, la decocción. ¿Qué es la decocción? Vamos a mezclar la planta más el disolvente o menstruo. ¿Y qué vamos a obtener? Un previo extracto. Este previo extracto lo vamos a llevar a ebullición. A 100 grados en un tiempo variable para evitar la descomposición del principio activo. Ojo, tenemos que tener en cuenta el tiempo que vamos a extraer el principio activo. En el caso de una decocción no puede pasar de media hora. Al pasar de media hora, hidrolizamos los principios activos. ¿Qué partes de la planta utilizamos en este tipo de extracción? Hojas, flores y tallos. Acá les he puesto el ejemplo de la canela. ¿Para qué es la canela? Teniendo en consideración que la vamos a hervir esta canela, ideas. ¿Para la digestión? Sí, puede considerarse para la digestión. ¿Para qué más? ¿Como un relajante? No. Bueno, también se puede usar para regular los niveles de colesterol, triglicéridos que hay en la sangre. Sí, eso sí. Pero hay un más común. ¿Piensas para bajar la glucosa de la sangre? Para desintoxicar. No, ninguna de las dos. Miss, para regularizar la menstruación. No. ¿Es un Para bajar de peso. antioxidante? Sí, es un antioxidante. A ver.
Los micrófonos, por favor, chicos, los micrófonos. Y estamos... También, disculpen, Miss, es también para la estimulación de la mente. Perdón, no te escuché porque hay un micrófono que está abierto que no me deja escuchar a nadie. Ya, ¿para qué me dices que es? Para la estimulación del apetito. No. Ahora, yo les voy a dar una pista. Si están con diarrea y no tienen un antidiarreico, ¿qué podemos tomar? ¿Qué podemos hacer? Un té de canela, incluso lo podemos mezclar con el chocolate. clavo. Té de canela, exacto. ¿Y cómo hacemos el té de canela? ¿No hervimos el agua con la canela? Sí, sí, ya hervimos. ¿No sería una decocción también? Sí, sí, es una decocción. Si no tenemos un antidiarreico, agua de canela. ¿Cuánto nos cuesta la canela? Es mucho más barata que el antidiarreico. Un antidiarreico, el más simple, está en un sol. Es una sola pastilla. ¿Con una sola se van a controlar la diarrea? No. Por lo menos tienen que estar con tratamiento 2 días. ¿Cuántas pastillas necesitamos para el tratamiento? 6 pastillas. Serían 6. ¿Cuánto de canela necesitamos para controlar la diarrea? Y usamos este procedimiento de decocción. Una rajita. ¿Cuánto nos cuesta una rajita? Digamos que un sol como máximo. Profesora, una consulta. A ver, Katy. Fíjate que cuando, tengo entendido que cuando ya hace servir una, o sea, digamos, el romero o la canela, ya pierde sus propiedades, solamente es hacer reposar. No, no pierde. ¿Por qué? Porque hay principios activos que soportan muy bien la temperatura y que pueden ser hervidos. Por eso es que tenemos este método de extracción, que es la decocción, nos permite hervirlo. Al momento de extraer cualquier principio activo, tenemos que conocer su temperatura de destrucción, de hidrólisis del principio activo. El de la canela está en 200 grados. Entonces, la hidrólisis de la canela se va a destruir a 200 grados el principio activo. ¿Cuánto necesitamos para llegar a 200 grados? Hierva 2 veces junto, porque 100 grados es para que hierva el agua. Es estable, por eso se puede utilizar este método. Por eso al comienzo les decía, hay que tener en consideración, para elegir el método de extracción, la temperatura que vamos a utilizar y el tiempo que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Me entienden? Una preguntita. A ver. ¿Podría ocurrir alguna interacción medicamentosa al tomar el té de canela y consumir a la vez un medicamento antidiarreico? Interacción, no, pero sí podría haber un sobreestreñimiento, porque los dos son astringentes. Estás potenciando el efecto del antidiarreico con la canela. Entonces, te vas a curar la diarrea, pero después vas a necesitar un laxante para desatorar, porque estás potenciando el efecto. ¿Sí? Gracias, Miss. ¿De qué? Sigo entonces. En esta imagen están hirviendo llantén, básicamente. ¿Qué es el llantén? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, ayuda, ¿no?, a cicatrizar las úlceras que puedan tener debido a la gastritis. También es un buen antiinflamatorio, ¿no? Es un antiinflamatorio. ¿Y qué pasa si yo a este llantén pongo manzanilla? ¿Qué dijimos de la manzanilla? También es un antiinflamatorio. Y si junto los dos, ¿cómo será su efecto? Mucho más rápido. Va a aumentar el efecto. Va a haber sinergia. Va a haber sinergia, se va a potenciar el efecto antiinflamatorio. ¿Para qué podemos usar esta decocción de llantén con manzanilla? ¿Alguna idea? ¿Cómo ves?
¿Para qué podríamos usar esta decocción que estamos haciendo imaginariamente de llantén con manzanilla? Bueno, se puede tomar, pero también quizás podemos lavarnos con eso, ¿no? La zona afectada o los ojos. Bueno, yo sí, en nuestro caso, yo sí he tomado agua de... De llantén. Sí. Yo también lo he tomado y es bien fea. Pero inflamatorio, si yo tengo una artritis, por ejemplo, tengo mis manos medias deformadas por la artritis y me duele, ¿qué pasa si lo voy a meter mis manos en esta decocción que he hecho? Va a hacer un efecto desinflamante, ¿no? Le va a aliviar el dolor. Exacto, Entonces, la me va a quitar rigidez el de la dolor. mujer. Hacer más. ¿Y qué pasa si en vez de que sea yo, es un viejito? ¿Le podemos dar un antiinflamatorio a esa edad? No. ¿De darle? No. No, me dice. No, ni hablar. Así ni hablar. Porque no metaboliza igual que una persona joven. Si no podemos utilizar la vía farmacológica, podemos usar este preparado para solucionarle el problema. ¿Qué piensan? Sí, Dora Choquecota dice que sí, alivia el dolor, Miss. Exacto. Si no tenemos con quién, podemos potenciar si no podemos usar el fármaco, podemos usar estas opciones fitoterapéuticas para solucionar el dolor. Ay, qué... A ver, seguimos. Luego tenemos, todas estas que hemos visto hasta el momento son discontinuas. Ahora vamos a ver una extracción continua. ¿Cómo es la extracción continua? ¿Qué características principales tiene? Vamos a utilizar primero la planta, tiene que estar seca. No usamos planta fresca. Planta seca, bien pulverizada, molida, bien molida, como la canela en polvo, por ejemplo. Que no se apelmace. La vamos a poner en un percolador, que es un tubo cónico o con forma de embudo, como vemos en esta imagen. Lo vamos a colocar y sobre eso vamos a humedecer la planta. Primero le vamos a echar el disolvente. ¿Qué tipo de disolvente utilizamos en este tipo de extracción? Utilizamos o bien un disolvente alcohólico, etanol, o una mezcla hidroalcohólica, etanol agua. Vamos a humedecer la planta, digamos la canela, la humedezco bien, la coloco dentro del percolador, que es esta imagen, lo verde vendría a ser la canela, y añado más disolvente, ya sea alcohol o alcohol agua. El principio activo tiene que ser totalmente humedecido y va a pasar muy lentamente por el percolador y se va a obtener gota a gota el principio activo. ¿En qué casos usamos una extracción por percolación? Cuando el principio activo sea termolábil, cuando se destruya con la temperatura. Por ejemplo, quiero obtener cocaína. La cocaína es termolábil, no aguanta muy altas temperaturas. Entonces no puedo usar una infusión, no puedo hacer una decocción, porque necesito temperatura. ¿Cuál es la opción que nos quedaría? La percolación. Meto la coca
la hoja de coca que le he triturado muy bien en el percolador, utilizo el solvente y obtengo el principio activo, que vendría a ser la cocaína en este caso. ¿Sí? ¿Me entienden cuál es la diferencia? ¿Cuál es la función o la finalidad de utilizar la percolación? ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta o avanzo? ¿Puede volver a explicarlo, Miss, por favor? Ya, a ver. ¿Cuándo usamos la percolación? Cuando el principio activo que queremos obtener es termosensible, termolábil. ¿Qué quiere decir termolábil? La temperatura lo destruye. Cuando estábamos viendo la decocción de la canela me preguntaron si no se destruía ahí el principio activo. La canela en particular es muy estable a la temperatura, no le pasa nada. Pero hay plantas que sí son sensibles a la temperatura. En ese caso, no podemos usar temperaturas altas, tenemos que usar temperatura ambiente a más elevado, ¿no? Para evitar que se destruya el principio activo. Por ejemplo, les estaba explicando de la cocaína. Queremos obtener una tintura de cocaína para una función óptica para desinflamar el oído. Por ejemplo, se me está ocurriendo. ¿Se utiliza la cocaína a ese nivel? Sí, se utiliza. Se utiliza para hacer lavados ópticos, extrae toda la materia que puede estar obstruyendo el conducto auditivo y además es un antiinflamatorio potente. Entonces, quiero obtener una tintura de cocaína. Voy a poner la hoja de coca bien triturada en el percolador, en la parte verde que vemos acá. Esta hoja tiene que estar previamente humedecida. ¿Qué quiere decir? Que la voy a mezclar con un poco de líquido extractivo. ¿Cuál es el líquido extractivo? Puede ser alcohol o una mezcla alcohol-agua. Entonces pongo la hierba acá ya humedecida, le aumento más disolvente, que es la parte celeste de esta imagen, y va a atravesar lentamente por la hierba y va a salir por acá la tintura de cocaína en este caso. Este proceso se utiliza ¿en qué? Cuando obviamente el principio activo es termosensible, cuando se puede destruir por el calor, pero el problema es que se obtiene muy, muy lentamente. No se utiliza ¿en qué casos? En resinas o en materiales que se hinchen. Por ejemplo, estoy extrayendo el látex de un cactus, ¿podré percolarlo? ¿Qué piensan? A ver, veo un chat. Tania Guamaní me dice que no. ¿Por qué? A ver, Tania, ¿por qué no se puede utilizar? ¿Ideas? ¿Alguien quiere aclararme el concepto de por qué no puedo utilizar el látex que voy a sacar de un cactus? No lo podríamos utilizar, ¿por qué? A ver, no, Miss, porque el látex se encoge a la temperatura, con la temperatura, pero no estamos utilizando temperatura, estamos a temperatura ambiente, Dora. ¿Alguna otra idea o aclaro yo el concepto? No lo podríamos utilizar porque el látex que sale del cactus es pegajoso. ¿No se quedaría pegado en el embudo? ¿Podría pasar por ese embudo? ¿Qué creen ustedes? ¿No se atoraría mi percolador? Por eso es que no se puede utilizar ni resinas ni látex, porque se va a quedar atorado el percolador.
¿Sí? ¿Aclaramos el concepto? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sigo? Sí, Miss. Acá vemos cómo es que está sacando a través de un percolador, de otro tipo de percoladores, el principio activo. Ha puesto acá el principio activo y lo va a extraer. Bueno, en realidad esta figura está mal, no es un percolador, este es un soflet. Luego, tenemos otro tipo de extracción continua que no se puede hacer, digamos, en casa. Vendría a ser la extracción por soflet. ¿Qué es el soflet? El soflet es un material de vidrio, un instrumento para obtener un extractor, en realidad. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto en el soflet? En esta imagen les voy a explicar. La planta que vamos a utilizar, la vamos a envolver en papel filtro, y la vamos a colocar en el dedal, que vendría a ser la parte B del soflet. Luego, en la parte A, que vendría a ser el balón, vamos a colocar el disolvente y vamos a aplicar temperatura. La planta no está en contacto con el disolvente para empezar. El disolvente va a subir por la columna hacia la planta. Sube, obtiene el principio activo, y llena estos tubos que vemos aquí, en el interior del aparato. Cuando se llenan, va a caer de nuevo el principio activo y va a volver a realizar el proceso. Entonces, como esto va a hacer un círculo vicioso, digamos, va a dar vuelta y vuelta, lo que se obtenga en la parte baja, en el balón, ya va a ser un extracto recontra purificado y recontra concentrado, lo que vamos a obtener de la planta. ¿Aplicable en casa? No. Eso es más que todo para laboratorio. Cuando queremos obtener un aceite esencial, digamos, para consumo, para eso se utiliza el soflet. En esta tabla he hecho un resumen que podrán ver. Por ejemplo, la infusión. ¿Cuál era la infusión? La de manzanilla. Usábamos agua a temperatura de ebullición, 100 grados. ¿Por cuánto tiempo? De 1 minuto a 1 hora. ¿Qué disolvente se utiliza en la infusión? El agua. La decocción, que era cuando lo hervimos al principio activo, ya sea con agua o con una mezcla hidroalcohólica, generalmente con agua, era la canela, ¿se acuerdan? Que se hace que hierva por lo menos 15 minutos. La maceración no hierve, no se aplica temperatura, es una mezcla o alcohólica, hidroalcohólica o agua. Se pone la planta, era el romero, ¿se acuerdan? Que pusimos el romero, y lo dejábamos por día, mezclábamos 3 veces al día, por 10 días, y obteníamos una tintura. Y luego el soflet, que se utiliza una temperatura de 100 grados, el tiempo depende de la planta que vamos a utilizar. Y en este caso, se utilizan disolventes orgánicos, principalmente, porque lo que se va a tener es un extracto muy, muy puro. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de un trabajo con disolvente? Ya sea maceración, digestión, infusión, decocción, percolación o soflet. Las ventajas es que es una buena conservación, es de fácil utilización y prescripción, porque yo les puedo decir a ustedes, háganse una infusión de manzanilla, por ejemplo, para dormir bien en la noche. Entonces, es fácil la utilización. ¿Se puede estandarizar fácilmente? Sí, porque yo les puedo decir,
Agarran una cucharadita de manzanilla en florcitas y se lo echan en una tacita con agua caliente. Tenemos la medida para estandarizar. Una cucharada tiene 5 gramos. 5 gramos de planta por una taza de agua, que son 200 mililitros. Lo podemos estandarizar, lo podemos medir. ¿Tenemos la posibilidad de eliminar los componentes indeseables? Sí, porque solamente vamos a utilizar la parte que nos interesa de la planta. En el caso de la manzanilla, solo las flores, por ejemplo. ¿Nos interesan las hojas? No nos interesan. ¿Nos interesa la raíz? No nos interesa. Otra ventaja es la posibilidad de concentrar el contenido. Por ejemplo, en el caso de Soflet, como es un destilado continuo, se obtiene un principio activo más puro. Las desventajas es la baja estabilidad de las soluciones cuando se utiliza agua. Por ejemplo, en el caso de la manzanilla, de la infusión de manzanilla. ¿Qué pasa si yo dejo mi infusión de manzanilla, la hice esta noche y la dejo para usarme en la mañana y en la noche? ¿Qué creen que pasa? ¿Alguna idea? ¿Podría repetir la pregunta? A mí no escuché muy bien. ¿Qué pasa si yo hago esta noche mi infusión de manzanilla, me tomo una parte y dejo una parte, digo, para mañana en la noche? ¿Qué creen que pase con eso que ha quedado, con esa mitad que dejé, digamos? Se macera, Miss. ¿Y no pasa nada más? Pierde sus componentes, Eduardo, y Tania disminuye el principio activo. Y Margelin, Huaricayo, se oxida. ¿Y no se podrá fermentar? Debe ser que se concentra. Se fermenta. No se concentra porque no le estás aplicando calor, lo estás dejando a temperatura ambiente. Se fermenta, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa si en vez de dejarla de hoy para mañana la dejo una semana? ¿Qué creen que pasa? Produciría hongos. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la contra si yo utilizo un extractor, un disolvente de agua? ¿Es estable nuestra preparación? Ya no es estable, no podría presentar efectos indeseables. Exacto, no tenemos una estabilidad. A ver, ¿qué me están poniendo por el chat? No, sí, no es estable desde ningún punto de vista. Otro contra es la dilución de los principios activos. No vamos a obtener la cantidad necesaria y perdemos parte de del principio activo. ¿Por qué? Si yo pongo 5 gramos, una cucharada de flores de manzanilla en una taza, que haciéndola, digamos, una digestión, que la voy a calentar hasta 60 grados, ¿qué creen? ¿Cómo obtengo mayor cantidad de principio activo? Haciéndola llegar a los 100 grados. A los 60 grados, a la decocción que estoy diciendo. A la digestión, perdón. Sí, Katy, es así. Obtengo mayor principio activo si lo caliento. Entonces, no vamos a obtener igual cantidad de principios activos por una forma o por la otra forma. Por eso me he puesto dilución de los principios activos. Ahora, hay una variación del contexto natural. ¿Por qué? Porque, ¿qué usamos generalmente en este tipo de extracciones? Planta fresca, planta seca. A ver, alguien me ha contestado. Las dos cosas, Miss, porque fresco o seco, igual el resultado va a salir. Generalmente utilizamos planta seca. Principalmente se utiliza la planta seca. ¿Es igual que usar una planta fresca? No. Entonces, hay una variación de contexto natural.
Luego tenemos la presencia de disolventes indeseables. A ver, ¿quién me ha puesto acá? ¿Por qué? Porque hay plantas que no aguantan la temperatura o hay plantas, en el caso que necesitemos, que es preferible utilizar la planta seca en algunos casos de extracción. Por ejemplo, cuando hemos estado haciendo la percolación, usábamos la planta seca. Cuando estábamos haciendo la decocción de la canela, usamos la planta seca. ¿O es que estamos raspando recién el árbol para obtener la planta? No. Pero, por ejemplo, cuando hemos hecho la digestión de llantén y del romero, usábamos la planta fresca. Entonces varía según el tipo de extracción que hagamos, la planta que vamos a utilizar, ya sea seca o fresca. ¿Me entienden? ¿No me entienden? A ver, alguien me ha contestado. Sí, sí me han entendido. Ahora, la presencia de disolventes indeseables. ¿A qué me refiero con esto? A ver, alguien me está hablando. La presencia de disolventes indeseables. ¿Qué disolventes son indeseables? Son los que no podemos consumir, los que no podemos tomarlos o comerlos cuando queremos hacer una extracción más pura. Por ejemplo, en el Soflet, que es el último que hemos visto, se utilizan disolventes orgánicos. El que más se utiliza es el hexano. El hexano es muy parecido al líquido que se utiliza para los encendedores. Podremos utilizar eso y tomárnoslos si ya se ha hecho un extracto con hexano y planta, podremos tomarlo. A ver, alguien me está contestando. No, Miss, no se puede tomar. ¿Por qué? Yo destapo mi encendedor y me puedo tomar el líquido. ¿Qué pasa si me lo tomo? A ver, ¿Nos podemos intoxicar? exactamente, nos podemos intoxicar. ¿Quién me dijo que nos podríamos intoxicar? Fiorella Cabana. Fiorella Cabana. Sí, exactamente. Por eso es que hay la contra que vamos a obtener que usar disolventes indeseables. ¿Sí? ¿Todos me entendieron? Sí, Miss. Sigo. Isabel, no sé quién Isabel, pero alguien me ha levantado la mano. No, Miss, disculpe. Ah, ya, porque vi un Isabel que me levantaba la mano. ¿Cómo vamos a extraer los principios activos con disolventes? Obviamente vamos a utilizar mezclas o a agua o hidroalcohólicas o alcohol. ¿Por qué no solamente agua? Porque el agua es poco selectiva, no arrastra todos los principios activos. ¿Por qué más? Porque si yo uso agua y lo dejo por varios días, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan de la manzanilla que les estaba explicando? Se honguea y fermenta. Se puede fermentar. ¿Nos da una estabilidad el principio activo? Con el agua no. No nos da una estabilidad. En este caso, ¿qué es preferible? Una mezcla hidroalcohólica, porque el alcohol le da estabilidad. Si utilizamos disolventes, en algunos casos no debemos pasar de los 50 grados. Por ejemplo, si yo utilizo etanol, ¿hierve a cuánto? ¿A 100 grados o a menos? ¿Ideas o nadie?
El alcohol tiene un punto de ebullición menor que el agua, es decir, que hierve a menor temperatura. A 60 grados el alcohol ya está hirviendo. Entonces también eso hay que tenerlo presente cuando vamos a usar etanol, por ejemplo. ¿Hasta cuánto podemos subir la temperatura para no perder el disolvente? Que también es importante para extraer el principio activo con un disolvente. Las propiedades de la planta. ¿Cuánto tiempo puedo exponer la planta a temperatura o al disolvente? Si yo utilizo coca, por ejemplo, ¿la puedo calentar? Para obtener la cocaína. ¿Qué creen? No, no se puede calentar. Es termolábil, el principio activo de la cocaína es termolábil. No podemos calentar porque vamos a perder la estructura del principio activo. ¿Nos conviene perder la estructura? No, porque si las moléculas se pierden, entonces ahí ya no hay un efecto terapéutico, se pierde el principio activo. Exacto. Si es termolábil, perdemos el efecto farmacológico, no nos conviene. Por eso es que primero tenemos que revisar las características y propiedades de la planta para determinar qué tipo de extracción vamos a hacer y qué tipo de disolvente vamos a ocupar. Porque si queremos hacer un principio activo que nos vamos a tomar, no vamos a usar un solvente orgánico, ni hablar. Todas esas características hay que tener en cuenta antes de extraer un principio activo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Ya, todo claro. Les he buscado un par de videos, pero este en particular me interesa que lo vean porque está en inglés. Vamos a ver. ¿Están mirando el video? ¿Lo alcanzan a ver? A ver. Sí, Miss. Ya, pues vamos a ver el video. Está usando limón, rallando la cáscara. Es un proceso que lleva paciencia porque va a demorar. Estoy tratando de obtener toda la piel que pueda del rallador. Miren la cantidad que ha rallado. 78.14 gramos de piel de limón. Lo va a poner dentro del balón. Va a echarle un poco de agua como disolvente. Va a completar con más agua.
Va a completar hasta la mitad del frasco con agua. Va a armar su destilador ahora. La parte de acá es el refrigerante que les decía, entra agua por abajo y sale por arriba para que mantenga frío y condense los vapores que van a salir del balón. Está eliminando todas las burbujas para que no quede nada de aire dentro del frasco, dentro del tubo refrigerante. Va a colocarle el termómetro. Y ya lo he puesto a calentar. Va a llegar hasta 100 grados porque el agua va a llegar a hervir en este caso. Obviamente el remolino no se forma por lo que está hirviendo, sino le han echado un mecanismo para que hierva, para que lo circule. Ya está hirviendo, está subiendo el vapor con el aceite esencial. Ya está llegando al condensador, si se dan cuenta que en esta base ya hay humedad, ya se está formando una gotita de agua, ya está llenando el aceite esencial de limón. Lo está condensando. Esa es la estructura química del aceite de limón. Y ya lo está obteniendo, el destilado propiamente dicho. Es un proceso lento, como les decía. Básicamente es una destilación por filtración. En este caso no es por arrastre de vapor, sino es una hidrofiltración, porque estamos usando un disolvente que es líquido, agua. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora voy a activar mi cámara, porque tengo algunas cosas para que vean ustedes. A ver. ¿Alcanzan a mirar el frasco que le estoy levantando? Sí, Miss. Ya, este es un aceite esencial, básicamente full terpenos, porque lo que nos interesaba en este principio, en este aceite en realidad, es el olor. Este es un aceite esencial de lilium. El lilium es una flor aromática, que sí la deben conocer, es grande, de 5 pétalos. Se utiliza más que todo en lo que es perfumería. Luego tengo, a ver si lo miran. ¿Lo alcanzan a mirar? ¿Todos? Este es un aceite esencial de menta, extraído por Soflet. ¿Cuál es la característica principal de este aceite esencial de menta?
obviamente no es para el consumo humano. Su uso es más que todo externo. ¿Cuál es la característica de la menta? Una característica de la menta es que es un antiséptico, pero su característica principal, ¿por qué lo compré en este caso? El aceite esencial de menta tiene un componente analgésico. ¿Qué pasa si yo este aceite esencial lo froto en mis sienes? Si tiene un componente analgésico, ¿qué creen que puede pasar? ¿Ideas? ¿Alguna idea, alguien? Catherine Medina, a ver, dime. Que le va a calmar el dolor. ¿Qué dolor? ¿Alguna idea, alguien más? A ver, veo que el chat está activo. A ver si alguien me ha contestado por ahí. Alivia el dolor de cabeza, Tania Guamani, exacto. Lo estoy aplicando en mis sienes porque hay bastante torrente sanguíneo y lo que me interesa es que ejerza su efecto analgésico a nivel de cabeza. Luego tengo, no alcanzan a mirar, a ver, ahí sí, ¿sí? Esa es la miel de maple, que la vimos al comienzo. Es un método extractivo por incisión, una extracción mecánica. ¿Cómo funciona? Al árbol, que es el arce rojo, se le hace un corte, se le acomoda un dispositivo que puede ser una tubería, para que por la tubería salga el aceite o la miel, en este caso es la miel de maple. Las propiedades de esta miel de maple, muy utilizado para las vías respiratorias como expectorante. Y en este caso es un producto de bandera de Canadá. En Canadá hay mucho arce rojo y exportan la miel de maple, es un producto de exportación. El costo. La miel de maple, ese frasco, su costo es de $10. El aceite esencial de menta que les mostré, que tiene un volumen de 118 mililitros, este de acá, tiene un costo de $14. ¿Cuánto creen que puedo haber invertido ahí si yo lo hubiese extraído? ¿Los $14 o no? ¿Qué piensan? Su costo real es menor. La menta es un producto propio de nosotros, del Perú. Lo podríamos hacer como método de exportación, como aceite para exportación. ¿Qué creen? ¿Alguna idea? Yo creo que sí, Miss. Exacto. Es un producto de exportación. Nos da un gran margen de ganancia al llevarlo y realizarlo nosotros. Y todos me han puesto que sí. Exacto. ¿Por qué no usamos esto? ¿Por qué no hacemos nosotros esta extracción para obtener este aceite esencial? Porque, a ver, dime. Bueno, creo que es porque no contamos con los suficientes materiales necesarios para realizar quizás ese aceite. No, porque no conocemos las propiedades de la planta. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos cuántas plantas teníamos en el Perú? Algo de 25.000 especies. ¿Y cuántos se emplean medicinalmente? Solo 5.000. Nosotros tenemos una gran biodiversidad, pero no la sabemos explotar.
¿Cómo se extrae este aceite de menta, por ejemplo? En el caso de la menta, es con el soflet. Ahí sí es caro, porque el soflet no es barato. Pero el aceite esencial de lilium que les enseñé al comienzo, ese sí es más barato porque es una destilación sencilla. Es una filtración. ¿Podríamos realizarlo? Sí se podría realizar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no sabemos los principios activos que tenemos, no sabemos la diversidad de plantas que tenemos. Acá me están poniendo una Pamela Ticona, porque no hay una inversión del gobierno para utilizar todas las plantas y exportarlas. Exacto. Nuestro país, como biodiversidad, es muy rico. Tenemos gran cantidad de principios activos para explotar, pero no los explotamos. Es lo mismo que les decía la semana pasada de la cloroquina. El árbol de la quina, la gran mayoría es nuestro, existe solo en el Perú, pero no lo usamos, no lo aprovechamos. Ahora ustedes traten de comprar en cualquier farmacia cloroquina, no van a conseguir. No hay la producción suficiente. ¿Está bien o está mal? ¿Debería el gobierno hacer una mayor inversión en lo que es investigación? ¿Qué piensan? Que sí. ¿Por qué? ¿Alguna idea? ¿Alguien que pueda completar el concepto de Vanilis? ¿Por qué? Porque si utilizamos una planta, sus efectos colaterales, sus efectos adversos son menores que los que podríamos obtener por un fármaco. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Utilizar un fármaco o utilizar una planta? ¿Qué creen? Utilizar la planta. Exacto, Catherine. Una planta es mucho más inocua que un principio activo farmacológico de un medicamento químico. Con eso sería todo. ¿Tienen alguna duda sobre la clase de hoy? ¿O está todo claro? Catherine Medina. Miss, ¿qué hay sobre el tiempo para el efecto farmacológico? Obviamente es más lento que, digamos, que un Panadol. Pero ¿qué pasa si tomamos por más de 7 días Panadol? ¿Cuál es su efecto adverso? Eso lo vimos con ustedes, justo con tu grupo, Catherine, el semestre pasado. Gastritis. Irritación gástrica. Irritación gástrica. ¿Y qué pasa si yo me echo el aceite de menta para el dolor de cabeza? ¿Me va a provocar gastritis o irritación gástrica? No. Exacto. Esa es la... ¿Funciona más lento? Sí. Efectos colaterales, no tantos. Jamás una planta puede competir con un fármaco químico. Pero riesgo-beneficio, ¿no? Por un lado tenemos los colaterales, por más que sean rápidos. Así como dice Pamela Ticona, los productos naturales no tienen muchos efectos adversos, exacto. En algunos casos es preferible utilizar productos naturales para evitar los efectos adversos. Como en el caso del abuelito que les decía de 80 años con artritis, que no puede utilizar un AINE porque definitivamente su sistema metabólico no es el mismo que de una persona joven, pero sí podía usar la digestión que hicimos de llantén con romero como un antiinflamatorio. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Miss, en cuanto al eucalipto, ¿cuál sería el mejor método de extracción? El mejor método de extracción con su propiedad antiséptica, yo diría que es el soflet. Pero como el soflet es un mecanismo caro,
y no es tan fácil de llegar porque estamos hablando para usarlo domésticamente. Yo me iría por una decocción. Hervir el eucalipto unos 10 minutos máximo, y el agua que se obtiene ya es antiséptica. Con eso se puede lavar las verduras, las papas, las frutas, etcétera. Veo que me han puesto en el chat. En todos los árboles se puede hacer extracción mecánica en los que obtengamos ya sea aceites, resinas, mieles. Catherine Medina, dime. No, Miss, perdón. Vaya. ¿Algo más, chicas, chicos? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? No se olviden que hay tarea para la próxima semana. A ver, me están poniendo acá. Disculpe, los vapores que se hacen algunas personas de limpieza de pulmón, como por ejemplo respirar el vapor de las hierbas como eucalipto por el COVID, ¿es eficiente o no lo es? Es eficiente, ¿por qué? El eucalipto tiene un fondo antiséptico, y si a eso le añades la temperatura, el COVID es sensible a la temperatura. No sobrevive a elevadas temperaturas. Entonces estás sinergizando el efecto del eucalipto. Al ser vapor caliente, lo va a matar más rápido. Regresamos. Miss, disculpen. Dime, Catherine. ¿Cuál es la tarea para la siguiente semana? La tarea para la siguiente semana. Les dejé una lista de hierbas, de plantas. Quería que me hagan su clasificación taxonómica y para qué sirven. Ah, ya sí. Sí recuerdo, pero las diapositivas aún no nos las enviaron, creo, y pensamos de que ese curso era solamente para quinto nada más. Tercero y quinto está llevando el mismo curso ahora. Durante todo el semestre lo van a llevar juntos. Entonces la tarea la tienen que presentar tanto tercero como quinto para la próxima semana. A las diapositivas, supongo que ya les tienen que estar por mandar. Y si no, en la página, en el portal del instituto. Yo he colgado ya las diapositivas de la clase pasada en el portal del instituto. Miss, ¿podría repetir la tarea, por favor? La tarea, dejé una lista de plantas que quería que me hagan la clasificación taxonómica y para qué sirven. ¿Cuál es su efecto farmacológico? Esa es la tarea básicamente. Miss, y eso, ¿tenemos que enviar la tarea por la plataforma virtual? Todo por la plataforma. El profesor Juan Carlos ya les ha explicado, me parece, cómo hacer la tarea por la plataforma. En todo caso, voy a averiguar con el profesor Juan Carlos, y si no, para ver si me lo mandan por WhatsApp. Es preferible que lo manden por el portal del instituto, porque queda un registro de la tarea presentada. ¿Sí? Claro, es que nos dijeron que por ahora no se iba a poder enviar las tareas por WhatsApp, por el portal. Por eso la estoy dejando para la siguiente semana. Miss, pero usted va a subir las tareas a la plataforma. La tarea ya está subida en la plataforma. Julber, dime. Quería hacer una consulta. Está subida la tarea en la plataforma, pero está de forma Power, o sea, de forma en Microsoft, mientras no está en una opción de tareas como para agregar tareas y nosotros enviarlas por la plataforma. Y ahora la voy a arreglar para que estén en forma de tarea, ¿sí? Sí, como para agregar tareas y reenviarlas a usted. Ok. Ahora lo voy a hacer para que esté más fácil para ustedes, ¿sí? Ya, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Acá me han puesto, Miss, ¿va a hacer todas las llevas que encontremos?
Supongo que serán las hierbas. No, dejé una lista de plantas que quería que hagan. Estaba la yuca, el maracuyá, el aguaymanto y no recuerdo qué más. Pero eran 5 o 6 plantas que dejé. Dime, Isabel. Eran 6, sí. Menta y eucalipto. ¿Alguna otra duda, Catherine? Dime. Catherine. ¿Alguna otra? No, Miss, ya me quedó claro. Ya. Entonces, con eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde puntual. No se olviden de registrar su asistencia. Una consulta, Miss. A ver. Esa tarea que está dejando, ¿lo vamos a hacer a mano o lo podemos hacer en Word, así, a computadora y mandarlo así? En Word sería mejor, pero también lo pueden hacer a mano, le toman una foto y lo suben al portal. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? A ver, estoy viendo a alguien por el chat. Sonia Pauro, le tomas una foto y lo subes al portal. ¿Algo más? Entonces eso sería todo. No se olviden de marcar su asistencia para esta sesión y nos vemos el próximo jueves. Sí, no sé si uno de los compañeros de quinto podría mandar por WhatsApp a nuestra delegada de tercero la diapositiva anterior, porque en mi caso a mí no me sale en la página ni las diapositivas ni la tarea para enviar. Tengo entendido que la dirección se va a encargar de mandarlo, que esta administración va a mandar todas las clases. Sí, porque, bueno, yo he estado insistiendo que también nos pasen las diapositivas del día lunes, pero no nos pasan. Entonces, si va a demorar en todo caso, sería bueno que una compañera nos haga el favor que le pase a la delegada. Ya, yo les voy a colgar por WhatsApp, ¿les parece mejor la tarea? Sí, Miss, Sí, por sí, favor. sí, Ya. por favor, Miss. Sería bueno que colgue tanto en WhatsApp como también en la plataforma para enviarle en la plataforma los que podemos enviarla. Ya, los dos los voy a colgar. La tarea sí la tienen que poner por la plataforma. Tienen que marcar la asistencia, eso ya les ha enseñado el profesor Juan Carlos. No se olviden de la asistencia, chicos. Nos vemos la próxima semana.